Andrea. Hola, Luis. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, un podcast de abrazo grupal. ¿Cómo estás? Bien, emocionada, dándolo todo. Hanging by a thread. Pero aquí estamos. Aquí estamos. El mundo está en llamas. Cuando usted lo esté viendo, seguramente el mundo está más en llamas. Pero no pasa nada, aquí estamos. Pero honestamente, ¿ya cuál es la diferencia? Pues sí, ya. O sea, ya. Yo hoy en la mañana me desperté y dije, qué cosa tan horrible. Y luego dije, déjame preparo mi café. Pues sí. Porque, pues. Pues sí, y podríamos estarnos refiriendo a cualquiera de los hechos noticiosos del 2024. Take your pick. Pero antes de empezar con todo lo que hacemos en este bonito podcast, queremos agradecer a las personas que semana con semana en patreon.com/abrazo grupal nos apoyan con una cantidad mensual. Ya tenemos, ya pensamos Es lo que te iba a preguntar. El contenido exclusivo. Les va a encantar. Por lo menos a mí me encanta. Sí, una vez al mes les vamos a compartir contenido exclusivo ahí para que pues lo disfruten. Ya les estaremos compartiendo en nuestras redes exactamente qué va a ser, pero mes con mes... Va a estar padre. Exacto. Va a haber contenido nuevo y eso nos permite tener esta producción y hacer estas cosas. Entonces, muchas gracias. Están siendo agradecidos en este momento por nosotros. Es que iba a decir, están El sus uso de nombres. la voz pasiva me acercó de onda. Yo dije, ¿qué? Son lo máximo. Muchas gracias. Dígame. Están viendo sus nombres en pantalla en este momento para agradecerles por el amor que nos dan. Sí, gracias. Gracias. Y ahora sí, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me tiene nervioso porque es muy, muy personal, que es nuestra relación con la religión, las creencias, la fe, etc. Pero antes de eso, vamos a nuestra... Tenía un pedazo de cacahuate en la boca. Vamos a nuestra sección favorita, que es cuando sacamos... Uy, es que esta semana tenemos veneno acumulado, dolor acumulado. Sí. La queja de la semana. Andrea, ¿quieres empezar o quieres que empiece? Voy a empezar yo. Va. Y voy a empezar yo porque esta queja va tarde. O sea, quiero que entiendan una cosa. A mí me está costando trabajo adaptarme a esto de que estamos grabando con anticipación. Yo estaba acostumbrada a vivir Al día. Al día. Y pues esta queja, igual que mi queja de la semana pasada, la guardan de aquí al próximo año. Vamos a ir en marzo y Andrea va a seguir quejándose de Halloween. Es que les voy a decir una cosa. Y esta queja me parece importante y creo que vale la pena que la tengan guardada hasta el año que entra, porque no cometan estos errores. Ok. Mi queja de esta semana sí tiene que ver con Halloween y tiene que ver con los disfraces a medio hacer. Mira, el día del Halloween, Ajá. yo ahora vivo en un lugar donde hay mucha casa con mucha infancia alrededor. Ujú. Y entonces nos mandaron una bonita lista de que van a haber 140 niñas, niños, niñas que van a pasar y van a pedir dulces. Ok, va. Yo me preparé para que vinieran 140 personas a pedir dulces. No fueron 140. Fue así de que una cantidad impresionante de gente. Yo no lo podía creer. Yo dije que es la invasión zombie. Pero a mí lo que me molestaron dos cosas. Esta es una queja compuesta. La primera era las personas que traían a sus bebés de que chiquititites, ¿sabes? De la edad de mi bebé. 6, 7, 8 meses. 10 meses que te gusta. Y yo decía, no inventes, está haciendo frío, ya es tarde, lleva a que se duerma. Pero dos, la criaturita traía su bolsita para que le pusiera su dulce y la mamá y papá traían la otra bolsita. Tienes que poner bolsita para bebé y para mamá. Yo decía, señor, usted a nadie está engañando. Ese dulce el bebé no se lo va a comer. O sea, ¿por qué tengo que darle doble dulce? Y si sí, le mandamos al DIF. La verdad. Eso como punto número 1. Y como punto número 2. Y yo te iba a decir, pero eso no tiene nada que ver con los disfraces. No tiene nada que ver, pero ya llegaré. Y el punto número 2 es una cantidad de... Yo lo siento mucho por todas las mamás de este fraccionamiento que se quedaron sin sábanas. Porque sus adolescentes dijeron, no tengo disfraz. Y Este le año hicieron hubo 2 mucho de esos. hoyos. Y ya, y mira, yo no tengo nada en contra de que se quieran disfrazar de fantasmita. Bien. Pero la neta, si ya te vas a disfrazar, digo yo, vas con todo. O sea, ponle una cosa acá de que picarón, ¿no? Chistosona. Prodúcelo un poquito más. Esto de nada más le hice 2 años a la sábana de mi mamá, me la eché encima. No, güey. O, ay, es que no, me puse mi traje que no había usado desde que se casó mi primo Juanito. Y soy hombre de negro. No eres. O sea, A ver, de malas. ¿tú qué sabes si ese adolescente con la sábana y los hoyos es en realidad un gran fanático del clásico de culto de 2017, A Ghost Story? Lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo. Que ama la escena de Rooney Mara comiéndose el pastel. No. Ok, fueron y compraron una peluca cualquiera en el centro, se la ponen y ya.
Es un disfraz. No tiene nada más de disfraz más que la peluca. Me pone de malas. Me pone de un mal humor terrible. Sí. De que creen de, va a ser súper inteligente. No. Bueno, pues ya estoy disfrazado. No. Y te voy a decir eso. Y te digo esto porque me pone de malas. Porque sí creo que si te vas a disfrazar, pues por lo menos comprométete tantito con la idea. No te pongas un sombrero y digas, ya me disfracé. No. Yo me puse un sombrero, pero me puse más cosas. Es que es eso. Te pones el sombrero y te pones otros elementos que complementen el sombrero. Pero si te pones el sombrero y dices, hola, soy vaquero, qué hueva. Qué hueva. No 800 pesos me gasté. Pero y mira, la verdad es que sí me da coraje que tengo yo una amiga a la que yo quiero mucho, que tiene un compromiso con los disfraces que yo digo, wow, ojalá la gente estuviera a la mitad de comprometida con su existencia como esta mujer está comprometida con los disfraces. O sea, no sé, solo me parece de huevísima. Y que aparte lo hagas para conseguir dulces. O sea, me parece bajísimo. Entonces, tiene usted un año para empezar su disfraz. Y si no se disfrace. Váyalo comprando, váyalo armando de a poquito, ¿no? O sea, no, porque es imposible ver las tendencias. O sea, todo el mundo creía que el disfraz de moda de este año iba a ser Harley Quinn. Ni quien la pelara. Ni quien la pelara, pobrecita de mi chica. No, o sea, más gente se debe haber disfrazado de Xochitl Gálvez que de Harley Quinn. Sonó más. Seguro. Pero a lo que voy es, pues sí, échenle tantito coco, siento yo. Me pone de malitas, ¿no? Y la verdad, señora en casa, si su infancia no quiere salir a pedir dulce, no le obligue. No le obligue y no pida dulce doble. Esto no es para usted, ¿sabes? Porque también me tocó de que una niña venía con cara de, por favor, ya me quiero ir a mi casa. O sea, la pobre niña se veía, su disfraz estaba divino. Pero la niña se veía que ya estaba harta, ya se quería ir a su casa. Y atrás de ella venía su mamá pegando unos santos gritos de dulce dinero o hacemos tiradero. Y decía, señora, tiene usted 45 años, no me amenace con hacerme tiradero en la cochera. Y la niña así de, perdón. Y obviamente la señora pidió su dulce. ¿Así se dice? ¿Dulce dinero? Pues eso dijeron tiradero mucho este año. ¿Es nuevo? I don't know. En mis tiempos no se usaba que dulce o truco. También nos dijeron aparte mucho dinero, eso ya es cobro de piso. De que estabas entrenando pequeños terroristas. No, sí estuvo muy cuestionable. Y digo, la señora seguramente estaba sanando algún trauma de que nunca salió a pedir dulces cuando era niña. Yo también sano mis traumas así. Por eso hay que hacer accesible la terapia. Pero sí, no manches. Y pues la pobre niña, de que ya por lo menos deja que se vaya a su casa a comerse sus dulces y a ver de que la tele, no sé. Esa es mi queja compuesta. Múltiple. Les encargo. Veamos cuál es la festividad de la próxima semana. La batalla de Puebla. Ándale. ¿Yo de qué me voy a quejar? Me voy a desahogar. Es que, ahí les va. Subí un video, da igual el video, de qué era. Y entonces, una persona que se lleva y no se aguanta, llega a los comentarios y me dice una teoría de conspiración que ni tiene sentido. Bueno, el video era sobre la elección que eventualmente ganó Donald Trump, ¿no? Y entonces me pone, pues obvio, que no sabes que todas las celebridades que apoyaron a Harris están en la lista de Didi. O sea, de P. Diddy, no de Didi la aplicación. Si quieres anunciarte aquí, eres bienvenido. P. Diddy, por otro lado, no. No. Y entonces, a ver. Esa lista es una lista que alguien publicó en el internet. No hubo alguien que la investigó, no hay un fact-checking detrás. Entonces yo me tomé el tiempo de contestarle. Deja de informarte con Reddit. La suscripción del New York Times cuesta $1. Voy a hacer en este momento la conversión. ¿De $1 a peso? $1 a pesos. 20.01, ¿no? ¡Uy, 2020! Ahorita andamos altos porque la elección fue ayer de cuando estábamos grabando. Muy caro el dólar, muy caro. 20 pesitos. Entonces la persona me contesta. Tenías que ser blanco del Bajío. En primer lugar, yo nací en el noreste. Ella es del Bajío. Eres un clasista porque le estás diciendo a la persona que gaste de su dinero en lugar de informarse donde puede informarse. Era evidente que ese no era el sentido de mi comentario. No le estaba diciendo yo pobre a la persona. Por eso le sugerí la mensualidad de 20 pesos. Y no la de The Atlantic que cuesta como 150. No, sí está cara, sí está cara. Ajá. Pero eso no es mi queja. Mi queja no es que me haya dicho clasista y luego tiene una cuenta de memes esta persona y fue y en las historias puso vayan a funar a esta persona por clasista y fascista. ¿En serio?
Es que se aprenden palabras grandotas y No, pero las no me di escupen. cuenta de todo esto. Es que los bloqueé Qué fuerte. inmediatamente. Ah, qué bueno. No, yo bloqueo a la menor provocación. Nada más porque en YouTube no se puede bloquear. Entonces nada más borro Pero los es la misma comentarios. persona que tiene una página de memes que tiene como de foto de perfil un caballo. Creo que sí. Es O sea, una ya página por con fin. buen número de seguidores. Ah, entonces no es esta persona. Ah, no, a ese también ya lo bloqueé. Ah, qué bendición. Dije, hace mucho que no nos visita. No, ya también está bloqueadísimo. Ah, perfecto. No, entonces va y pone que me vayan a funar por fascista. Aprendan. O sea, no voy a decir cómprense un diccionario porque están muy caros. Entonces descarguen Pero- el PDF del diccionario. La consulta en Google es gratis. Pregunten a ChatGPT, que es gratuito, qué significa fascista. Y esa es mi queja. No se vale usar el lenguaje que aprendes de las luchas sociales legítimas para pelearte como en vecindad, porque yo soy feliz peleándome como en vecindad. Bajo los términos de dicha pelea. No empezando a soltar cosas que aprendiste de gente muy valiosa y muy legítima, quitándoles toda su profundidad y su significado, nada más porque sabes que son el deal breaker. O sea que si sacas la palabra fascista, ya tumbaste a la otra persona. Independientemente de si hay una correlación entre el adjetivo que estás usando y la cosa que estás argumentando, ¿no? Me puedes decir, me caga el New York Times, lo cual entiendo perfectamente, ¿no? Sí, claro. El Wordle está padrísimo. Pero también. me puedes decir eso. Esa discusión estoy muy preparado para tenerla, ¿no? Como por qué pagas la mensualidad si es un medio que bla, 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 bla. Lo puedo argumentar y puedo también entender el otro punto. Pero cuando no quiero argumentar, no quiero explicar por qué siento lo que siento, te voy a soltar la palabra fascista, me parece que es un recurso muy barato y que entonces, si le vas gritando fascista a todo el mundo, cuando sale un fascista... Sí, ya no Pedro tiene y el el mismo lobo, impacto, claro, ajá. ¿no? Me gusta más en inglés The Boy Who Cried Wolf. Suena como muy misterioso, ¿no? Y Pedro y el lobo pues ya es como... No, a mí no me gusta. ¿No? Porque cried siempre, o sea, no me suena de que a grito, ¿sabes? El niño que llora. Me suena de que exacto. Y me acordé que ahorita que lobitos. tú dijiste señora en casa. Ajá. Una vez que, de nuevo, estaba explicando algo de AMLO y entonces alguien que no le gustó lo que dije de AMLO me dice, eres un misógino porque dijiste señora en casa. Y entonces estás asumiendo que la señora no sabe y el señor sí. Come on. O sea, evidente. O sea, y puedes preguntar, ¿por qué dice señora en casa? Es un chiste que Un running joke de esta cuenta. Andrea y yo muchísimas veces, porque así dicen en los programas matutinos que me gusta ver. Pero automáticamente llegar con el adjetivo me parece muy barato, porque entonces ya no hay argumentación, ¿sabes? Sí. Esa es mi queja de esta semana. Creo que mucha gente... creo que tenemos que respetar qué significan las palabras y saber argumentar cuando no estamos de acuerdo con alguien y no mandar a tus seguidores a que ataquen a una persona y calificar con algo que no tiene nada que ver con lo que estás discutiendo. Y sabes que, o sea, a la cuenta nos llegan muchos comentarios como que señalan cosas que no alcanzamos a ver, Sí, ¿no? O y sea, eso- por ejemplo, constantemente nos dicen, ay, qué blanco. Pues sí, somos personas blancas y muchas veces eso sesga muchas cosas que vemos. We are working on it. Se Nunca está he borrado trabajando. uno de esos comentarios. Ajá, pero, o sea, no es como que estemos cerradas a este señalamiento de, oye, le estás cagando o estás diciendo algo que ni al caso o estás siendo súper insensible con este tema, Ajá. pero, come on. O Pero sea, fascista porque te dije que $1 del New York Times. no, y aparte sí creo que hay como como una ausencia importante de la capacidad de hacer una lectura más allá de lo literal de lo que estás diciendo. ¿Sabes? Porque literal no le dijiste tienes que pagar una suscripción del New York Times. Fue una manera de decir, infórmate en otro lado. Hay otros medios mucho más serios que no son Reddit donde puedes sacar información. Sí, ¿no? sobre todo porque entonces estás afirmando como cosas como que Beyoncé tiene secuestrada a Sia, que están chistosas, pero de repente ya hay gente que la usa como un argumento real en una Exacto, conversación. Y eso me parece trampa. Sí, sí, y sí, o sea, sí creo que hay una... Pues hay que repasar, yo creo, las figuras retóricas, ¿sabes? O sea, sí No, creo que y- de pronto se nos va y que no hay un ejercicio, y que nadie quiere genuinamente, no nadie, pues, es que luego, es que dijiste que nadie, es una hipérbole. Ajá. Pero no tienen ganas de argumentar contigo. Ujú. O sea, solo dices algo que no les gusta y ya no tienen ningún interés en vamos a tener una conversación o déjame por qué te señalo, o sea, por qué te explico, déjame te explico por qué creo yo que lo que estás diciendo no tiene sentido.
Total. ¿No? Eso está perfecto. Nutre el contenido. Exacto. Pero Me el encanta. llegar y adjetivar a alguien, y no porque sea yo, me da igual, pero como que siento que es un síntoma que veo en la manera en que tenemos conversaciones en redes. En Sí, general. total. Ajá. Y creo que no nos va a llevar a ningún lado y que por eso estamos parados donde estamos parados y eso me parece problemático. Muy bien. Me gusta mucho la queja. Muy La bien. respaldo. Pues díganos qué piensan, aunque se enojen, la verdad es que está bien, o sea, pueden enojarse, no pasa nada, solo no nos digan fascistas. Oigan, pues... A menos que estemos siendo fascistas. Claro, y argumentelo. ¿Cómo es el meme de Barbie? Cuando le dice fascista la chavita a Barbie. Ah, claro, Que ni se- siquiera controla los medios de comercio. Ajá, eso, justo. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, el tema del día de hoy está caliente. Candente. Vamos y volvemos. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo. Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. El día de hoy el tema es serio. No sé qué tanto. O sea, creo que podemos encontrarle su lado chusco también. Me encanta chusco. Fíjate que me iba a venir en mi playera del voluntariado jesuita, pero dije, ¿qué tal y luego me demandan? ¿Por? Pues por mal uso de imagen o algo. Pero bueno, Seguro. Bueno, ya. adjuntamos foto, si me acuerdo, de cuando yo era muy religioso. Y me veo igual, ¿no? Así de con el mismo corte de pelo. ¿Por qué creen que se cortó el cabello, Luis Ruiz? Porque es exacto. Le platicaba a Andrea que tenía ganas de hablar de algo lo que nunca hemos hablado en este espacio, que es como de las creencias y la fe y la religión, etcétera. Incluso la espiritualidad. Ok. Yo ya estaba hablando con un amigo, pues con Dante Ureta, un beso. Y justo hablábamos como de el haber crecido en contextos religiosos y después como si eso te llevó a ser más o menos espiritual, etcétera. Yo no me considero una persona espiritual en lo más mínimo. Ujú. Y él decía que sí, que muy espiritual, etcétera. Entonces me puse a pensar en la religión en general, Ok. ¿no? Y como dos personas LGBT, también como lo complicado que puede ser tener una relación con la religión y con la espiritualidad por Ok. un montón de ruido que hay en medio, creo yo. Ok. Antes de empezar, a mí me gustaría que definieras qué entiendes por espiritualidad. No sé, genuinamente no lo sé. O sea, creo que por eso me cuesta tanto entenderme como una persona espiritual, Ujú. porque no termino de entender a qué se refiere. Ok. ¿Sabes? Mm. O sea, ¿tú qué entiendes por eso? Es que yo tampoco sé. ¿Verdad? O sea, es que... O sea, es que si dices espiritualidad, ubico como cosas que no me gustan. Y Ajá. no es como que crea yo que la espiritualidad o buscar como el apapacho a tu espíritu sea algo malo, No. sino me parecen luego cosas con las que nunca he conectado. Es que justo me pasa eso. O sea, yo creo que la vez, o sea, el momento de mi vida en el que más he conectado con algo que se siente espiritual, Ajá. sí es a través de la religión. Ok. Yo no he encontrado como otro camino. En alguna clase de esas que llevas en la universidad para reflexionar y sentir cosas, Ujú. Reflexionaste y sentiste cosas. sí. Y me hablaban justo como de la espiritualidad como este sentido de trascendencia, ¿no? Como con algo más grande que lo humano. Ok. Le acabo de preguntar a ChatGPT Ok. y dice que la espiritualidad es una dimensión de la vida humana que busca el sentido profundo de la existencia y una conexión con algo trascendental o superior. Ok, necesito poner pausa porque trascendentalmente y superiormente me dieron muchas ganas de hacer pipí. Ok. Entonces no me voy a poder concentrar. Si no, voy y hago pipí. Entonces, como ya con todo esto como preámbulo, me gustaría preguntarte así, de inicio, como, ¿qué papel ha tenido? O bueno, empecemos en el inicio, ¿no? El Big Bang. Yo ya en ¿Big Bang? Jordi O Rosado. 7 días de la creación. Jordi Rosado, ¿cómo eras cuando eras niña? Y Jordi Rosado eventualmente va a preguntar, sea Vicente Fox, Adal Ramones o el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, va a preguntar, ¿y eras muy caliente? Esa es la pregunta más común de Jordi Rosado. Qué fuerte. Y- Pues cuando era niña no. Y Marta de Baile le dijo, yo era conejita de Playboy. Pero bueno, no, eso no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál fue tu relación con la religión como en los inicios de tu vida? Pues no había. ¿No? O O sea, tu sea- familia no es religiosa. Mira, la familia de mi papá no es religiosa. Y la familia de mi mamá sí lo era o lo es,
Por ejemplo, mi abuelita era muy devota de la Virgen de San Juan. Ok. Mi abuelita decía que le hacía muchos milagros. Y yo no voy a dudar de la que decía mi abuelita. Pero mi mamá, aunque sí es como, sí cree en Dios y así, nunca fue mucho de llevarnos, o sea, como de ritos, ¿sabes? No, ni de llevarnos a misa ni nada. Creo yo por dos cosas. Porque cuando ella estaba creciendo, a ella la asustaban mucho con el diablo. Ella me lo ha dicho muchas veces. Y ella dijo que a ella le daba mucho miedo. Y entonces, cuando tuvo hijas, dijo, yo nunca les voy a hablar del diablo. Ok. Entonces, pues dijo, no les hablo del diablo ni de nada, ¿no? Y no íbamos a misa, siento yo, que porque mi mamá se casa con un señor que nada que ver con la religión. Y entonces, pues la verdad es que sí, en mi casa se hacía lo que decía mi papá. Ok. Entonces, creo que por eso, ¿no? Ya. Entonces, yo no era de ir a misa, nada. El único como recuerdo que tengo es que cuando algo me daba miedo, mi mamá me decía, rézale a tu ángel de la guarda. Tu Entonces, ahí dulce está. compañía. Ajá, exacto. Y entonces, pues sí lo rezaba y ya, ¿no? Y a mí me bautizaron hasta que tenía 6 años, Ok. por ejemplo, ¿Y te bautizaron para entrar a una escuela? para entrar a la escuela, Ya. sí. Ujú. Porque iba a entrar a una escuela religiosa y y mi papá dijo, ¿cómo va a ser la única que no está bautizada? Si Me quieres, bautizaron. pausamos ahí porque vamos a llegar al mismo punto. Ok, Porque justo, ¿no? Yo, muy distinto. ok. Yo soy de una familia, yo nací en Tampico, Tamaulipas, una ciudad muy chiquita, muy tradicional. O sea, hace poquito lo platicaba con mi psicóloga y se lo ponía así. La última vez que yo fui a Tampico me di cuenta por primera vez, a mis 28 años en ese momento, Ujú. que todas las paredes están deslavadas por la humedad. Ajá. Esa era mi realidad antes, entonces yo nunca me había dado cuenta que las paredes estaban deslavadas, ¿no? Y creo que para mí es una señal perfecta de esa ciudad y a la que amo profundamente, pero cómo es, cómo se entiende culturalmente esa ciudad, ¿no? Ajá. Es una ciudad que no, se ha aferrado a un pasado, ¿no? Es una ciudad muy tradicional de muchas formas. Mi familia en esa ciudad, ambas, tanto la familia de mi mamá como la familia de mi papá, muy religiosas, sobre todo la familia de mi papá. Ujú. Mi papá tiene 9 hermanos. Y mi abuela, pues es de misa y en sus cumpleaños ir a misa. Yo me acuerdo en las navidades, siempre se arrullaba el niño y se le daba su beso y hacíamos estos rosarios y demás, como una cosa muy, muy, muy de fe, ¿no? Ok. Y mi mamá es muy creyente, ¿no? A la fecha, de repente se pone a escuchar el rosario, etcétera. O sea, ella tiene una fe muy fuerte, Ujú. ¿no? Y entonces crecí en un contexto, pues sí, muy religioso. Y esto creo que me parece importante y ahorita me gustaría preguntarte, es que a lo mejor como en esto de que no era algo que te enseñaran, Ujú. a lo mejor la vivencia es distinta. Yo como niño tenía una relación con Dios muy profunda. O sea, yo sí era muy creyente, de muchas formas. O sea, rezaba mucho, eh, a un grado que yo considero hoy en día que no era sano. O sea, yo no juzgo para nada a quien rece diario ni nada. Me parece un hábito. O sea, en momentos lo envidio, que al rato lo vamos a platicar, ¿no? Como estamos hoy en día con ese tema, ¿no? Pero Claro. me parece que es algo que le puede dar mucha paz a mucha gente y que yo no digo que no sea real, ¿no? O sea, pero creo, y esto es, para mí ha sido fundamental para entender mi relación con la religión, que sí había un asunto de miedo, Ujú. ¿no? Como de, a pesar de sí entender a Dios como esta cosa amorosa y demás, este ente, no cosa, amoroso, etcétera, sí también como alguien que si la cagabas, Ujú. había una consecuencia negativa, ¿no? Un O castigo. sea, de que Dios del Antiguo Testamento. Ajá. Eso me parece también debatible porque sí, Jesús era buena onda, pero también tenía sus Sí, límites. claro, claro. ¿No? Entonces, pues sí, y yo estudié en escuelas católicas desde muy chiquito, Ujú. igual, ¿no? Y ese es como, por eso te decía que íbamos a Ajá. llegar como al mismo punto desde diferentes caminos, ¿no? Sí, claro. Porque aparte estudiábamos en escuelas muy similares. Yo estudié la primaria en otra escuela que era todavía ok. más católica, Ahora. porque no creo que, ya lo hemos dicho en otros momentos, ¿no? Los dos estudiamos en escuelas jesuitas, que tienen sus particularidades. Sí, o sea que sí son escuelas religiosas. No en la misma Pero- escuela. Yo No, en o una sea, ciudad él y en tú en Tampico, otra. yo acá, en León, pero sí son escuelas religiosas, pero no tan religiosas. Pero justo eso te iba a preguntar porque sí, dices como fue una relación como muy distante. Ajá. Sin embargo, sí o sí,
creciste rodeada de sacerdotes. Sí, cañón, cañón. Pero aquí el asunto es que yo, o sea, crecí rodeada de sacerdotes y quizás el momento donde estuvo más presente este asunto de la religión fue durante la primaria. O sea, perdón, moví el micrófono. Tú ya. Y dije, me voy Adel. a parar. A ver si me encuentras el indión. Fue en la primaria, que estaba más chiquita. Ujú. Y en ese momento, en el colegio en el que yo estaba, había muchos sacerdotes. ¿No? Sí. Ahorita de que a duras penas te mandan uno. Porque ya pero no hay en el ya mundo. no hay. Pero en ese momento había muchos sacerdotes ahí. Y yo me acuerdo, o sea, a mí me bautizan para entrar a esa escuela, porque yo no estaba bautizada, nos bautizan a mi hermana y a mí y a una amiga más. Y yo recuerdo, o sea, como ese primer contacto con los sacramentos, lo recuerdo muy tedioso, muy de trámite, muy de, pues solamente la vamos a bautizar porque va a entrar a esta escuela. Ujú. Y yo, o sea, tenía clases de religión y me enseñaron 80,000 veces la historia de... Es que a mí me parece como algo que interesante el que haya... No sé si es lo que más me enseñaron porque no me acuerdo. Yo tengo muchas partes de mi infancia bloqueadas y ustedes dirían, trátalo en terapia o no. A lo mejor por algo están bloqueadas. Pero yo no me acuerdo tanto que me enseñaran la religión, tanto como que me hablaran de San Ignacio de Loyola, Ok. ¿sabes? Y entonces... Es el fundador de los jesuitas. De los jesuitas. Y entonces yo tengo muy clara la historia de San Ignacio que me la repetían una y yo otra también. y otra y otra y otra La vez. bala, la mula, etc. Sí, todo. Y más que un asunto como religioso. Yo sé que pues era un santo, pues. Pero era con una meramente orden. narrativo para Pero ti. para mí era narrativo, ajá. Y creo que esa ha sido como la constante en temas como de religión en mi vida, ¿no? O sea, yo jamás te diría, Dios estaría decepcionado de ti. Yo diría, San Ignacio estaría decepcionado de ti, Ya. ¿sabes? Pero entonces en la primaria era como esas clases porque te van enseñando primeras cosas, había muchas misas y había muchos sacerdotes alrededor. Y entonces era como este asunto de vayan a confesarse. Me iba yo a confesar a decir que me parece horrible pedirle a los niños que se vayan a confesar. Horrible. O sea, porque me aparte- parece parte problemático de muchas formas. Horrendo. Y entonces ya iba yo y le decía al padre Nacho, le eché mentiras a mi mamá, ¿sabes? O sea, Ajá. cosas así. Y cuando tenía yo como 10 años, estaba como en cuarto de primaria, empezaron las preparaciones para las primeras comuniones. Y yo dije, yo quiero hacer mi primera comunión. Claro. Y yo me acuerdo que mi papá me decía, ¿por? O sea, ¿por qué quieres una fiesta? O sea, si quieres una fiesta, te hago una fiesta. Ujú. Pero, bueno, no me dijo, te hago una fiesta, porque mi papá no diría eso. Mi papá es medio codo. Pero sí, saludos, porque ahora ya ve este contenido. Saludos. Pero sí me decía, pues, ¿qué quieres? O sea, ¿por qué quieres hacer la primera comunión, no? Y yo me eché así de que un mega choro, de por qué, ¿no? La realidad es que yo quería hacer mi primera comunión, no por hacer la primera comunión, sino porque iba... Es bien ñoño, pero es que iba a haber clases en la tarde. Y entonces, mis compañeros que sí se prepararan para la primera comunión iban a aprender cosas que yo no. Y entonces pues yo quería saber qué hacían Wow. en la tarde. Me acaba de venir un flashazo de que así ignoré por completo en mi vida a una de las tías más importantes que tengo en mi vida, hablando de la religión. Porque esta tía Ujú. siempre ha sido muy creyente Ujú. y ella me daba la doctrina los domingos. Ujú. Y nos juntábamos y, o sea, cantábamos muchísimo y bailábamos y así, y nos enseñaba de los sacramentos y la chingada. Y ese fue mi contacto con la religión. Era ella. Ella es la que me platicaba. Lo bloqueé durísimo, no sé por qué. Como que solo pensé en mi mamá. Pero ella sí o sea, y lo hizo como muchos años durante mi infancia. Creo que se empalma como con esta misma época, Ok. ¿no? Y entonces cuando llega el momento de hacer la primera comunión, yo decía, yo quiero saber qué les están diciendo en la tarde, ¿no? No me quería perder de esa pieza de información. Entonces, pues ya yo le eché el chorazo a mi papá de por qué quería hacer la primera comunión. Hago la primera comunión Ujú. con un vestido incómodo. Todavía recuerdo la sensación del vestido en mi cuerpo y qué cosa tan espantosa. Ok, aquí hay ¿no? una pregunta importante. Ajá. Cuando tú consumiste por primera vez la hostia sagrada, ¿sentiste algo? Nada, absolutamente. Pues que yo sentí que mi cuerpo se llenaba de luz. ¿Qué fue? No, yo Sí. nada, absolutamente. Es que te voy a decir algo. Yo estaba harta. Yo decía, pinche misa, ya que se acabe. O sea, sí, yo decía ya. Porque aparte, en mi memoria es como si la misa hubiera durado 3 horas. Seguramente no, pues. Fueron unas cosas muy tediosas. Ajá, pero Sí. yo decía ya que se acabe. Y entonces, pero si tú ves mis fotos de la primera comunión, salgo yo así. Ay. ¿Sabes? Así de que con cara de... Dulce y recibiendo- angelical. Sí, no, cañón. Pero yo me acuerdo que fue muy, muy traumática la experiencia de hacer mi primera comunión. Porque no encontraba un vestido que me gustara, me sentía bien incómoda, me sentía expuesta, no sé, me sentía bien rara.
Y genuinamente yo solo quería saber qué estaban enseñándoles en las tardes. Pero entonces hice la primera comunión y mi papá dijo, pues ya lo hiciste, ahora vamos a misa todos los domingos. Y empezamos a ir a misa todos los domingos. Aunque no, él no Ajá, fuera... porque yo había hecho un compromiso con la iglesia. Me fascinó. Y entonces íbamos todos los domingos a misa. Ya. Durante un periodo de tiempo no sabría decirte cuánto. A lo mejor mi mamá tampoco se va a acordar. Pero fue un periodo de tiempo bastante largo y entonces íbamos a misa los domingos y yo solamente lo agradecía porque comíamos en las quesadillas que se ponían afuera de la iglesia muy ricas. Mucha gente tiene esos recuerdos, como de lo más bonito de ir a misa era ir a desayunar después. O Sí, cosas sí, así. sí. Y y ya, o sea, fuimos a misa durante un tiempo y después como que mi papá dijo, "Ay, bueno, ya, Ya. I made my point", ¿sabes? Y dejamos de ir. Y eventualmente mi hermana también hizo la primera comunión, pero mi hermana sí es más creyente. Ya. Pero yo eso es lo que yo recuerdo como en esa primera etapa de mi vida. Ya de adolescente ya empieza a ser diferente. Sí. Ajá. Sí, creo que hay una ruptura con cosas que descubres y demás. Ok. Yo como que tengo muchos aprendizajes de Dios de manera distinta. Yo siempre vengo aquí a presumir a mis papás, pero mi mamá, te digo, muy creyente y demás, pero incluso me acuerdo que ella amortiguaba muchas de las cosas que yo aprendía en la escuela Ok. y que traía como de este Dios como controlador, castigador, etcétera. Y ella siempre me enseñó una visión amorosa de Dios. Ok. Siempre. Como de pídele, te escucha, etcétera. Como una cosa que me diera paz. Pero en la escuela era muy distinto. Yo te digo que yo no estudié con los jesuitas desde chico, sino en otra escuela. Ya la cerraron, así que da igual. La escuela J.F. Kennedy de Tampico. Dime tú. Y le pusieron así porque fue el primer presidente católico. El segundo, Joe Biden. Y entonces... Es que son cristianos allá. Protestantes. Entonces, el primer presidente católico, los dos demócratas, por cierto, el primer presidente católico, John F. Kennedy, y por eso le pusieron así a esa escuela, y esa escuela estaba enfrente de una iglesia, en una colonia que era como una colonia fresilla de Tampico. Entonces, cada viernes primero tocaba ir a misa. Ok. Y entre el padre de esa iglesia y mi maestra de educación en la fe, hija de la chingada. Ojalá estés bien, pero neta me hiciste mucho daño. Porque ella nos enseñó una visión de Dios y de la espiritualidad y así, que era horrible. O sea, yo me acuerdo una Navidad, llega la mujer, era una mujer muy alta y como con una cara muy larga y unas ojeras muy pronunciadas. O sea, era un personaje de Tim Burton, te lo juro. Ujú. Y llega y nos dice, les voy a leer un cuento. Y era un cuento en el que Jesús era como... Pues como secuestrado por Santa Claus. Y entonces, Me acordé. el cuento era, a lo mejor ya lo conté en este podcast alguna vez, pero el cuento era que Jesús estaba muy triste porque Santa Claus le había robado su cumpleaños y que lo había como desplazado de su festividad y que ahora todos los niños eran felices con los regalos, pero nadie miraba a Jesús. Y entonces la maestra nos pidió que en lugar de pedirle regalos a Santa Claus, nosotros le regaláramos algo a Jesús. De que, material, güey. O sea, ni siquiera es como de regálale la honestidad o así. No, déjale un regalo en la noche. Rarísimo. Lo bueno es que, te digo, mi mamá, muy creyente, pero con una visión como muy amorosa. Y entonces fue como de, o sea, como, pero eso, mucho miedo, ¿no? Como mucho miedo. Ese es solo un ejemplo de esa señora. Esa señora también me dijo que lesbiana era una grosería. Sí. Que no dijeras la palabra lesbiana porque era una mala palabra. Qué fuerte. Ajá. Y así, ¿no? En general, eso, ir a misa todo el tiempo. Y entonces, yo siento que cuando uno es una persona queer, a pesar de que no es consciente de que le gustan los hombres, en mi caso, sabes algo desde muy chiquito, Sí. ¿no? O sea, como que empiezas a sentir como a habitar el mundo de manera distinta. Y creo que conforme vas creciendo te vas dando cuenta que eso choca con cosas que te enseñan. Ujú. Creo que la religión es el caso perfecto. Llego a la secundaria ya en una escuela jesuita y me topo con un sacerdote que tenía una visión muy masculina de la fe. El güey en los exámenes de nuestra clase de religión nos sentaba a los hombres enfrente y a las mujeres atrás y solo a los hombres nos pasaba las respuestas. A mí no, porque me daba pena pedírsela. Pero
yo tenía enfrente de mí a un güey que era mi amigo y que es el hermano de mi mejor amigo, o uno de mis mejores amigos, y que él estaba en la selección de fútbol. Entonces a él le pasaba todas las respuestas y yo las escuchaba. Pero era un güey así que Ew. yo recuerdo la cita, lo puedo citar textualmente, nos dijo: a Dios no le enoja que seas homosexual, solo te pide que te lo guardes. Así. Being Entonces, gay is bad, but lying is worse. entonces creo que en las escuelas, en las aulas y en las iglesias, en las homilías, sí empecé a tener una relación como muy culpígena con Dios y con la religión en general. En la primaria me llevaron a ver La Pasión de Cristo. Que esa película es gore. Sí, no manches. O sea, es Mel Gibson escupiéndote sangre. No hay nada cristiano en esa película. O sea, no hay nada del mensaje de Cristo. Solo mira los clavos en la piel de un güey. Sí, no es... El diablo está cabrón, eso sí. Sí. Pero lo demás, no. Y yo queremos una secuela del diablo nomás. ¿Viste que va a haber La Sí, Pasión de por Cristo eso, 2? por eso dije, nomás del diablo. ¿Qué va a pasar en La Pasión de Cristo 2? No sé, güey, o Jesús sea... ya resucitado, chilling en el cielo, así de que... Tin, tirirín, tin, No sé, tin. güey. Eso viví. Ok. Ya, como que me gustaría saber, entonces, porque yo voy a llegar a ese punto y yo supongo, porque tú fuiste la niña entonces que dijo: quiero encontrarme con Cristo en la primera comunión, aunque en realidad era porque querías quedarte en la tarde. Pues es que yo quería saber. Claro. Bueno, pero ¿a dónde ibas tú? No, que en qué momento, si ¿Encontré es a que Cristo? hubo, ¿Encontré a Cristo? bueno, ¿en qué momento lo encontraste? Pero sobre todo, ¿en qué momento hubo una ruptura con eso que encontraste? Es que yo no podría decir que hubo una ruptura porque nunca hubo nada. Ok. ¿Sabes? O sea, y me pasó más grande de platicar con amistades mías que eran como muy creyentes, no necesariamente religiosas como de golpe de pecho, sino como muy espirituales y conectadas con la religión desde ahí. Y yo preguntaba, güey, es que, o sea, ¿qué sientes? Ajá. ¿Sabes? Como cuando sientes que hablas con Dios, güey. O sea, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? Y me lo explicaron varias veces, pero nunca me hizo sentido. O sea, Ok. nunca hubo algo ahí que me hiciera clic, ¿sabes? Ya. Yo iba mucho a misa y estudiaba en esta escuela. Y bueno, iba mucho a misa un tiempo. Y estudiaba en esta escuela religiosa. Porque tu papá quería probar un punto. Sí, ajá. Pero nunca hubo nada que hiciera clic. Es decir, o sea, yo escuchaba las historias y Ujú. las clases de religión y demás y decía, ok, va. Ujú. Y luego, o sea, ¿qué hago con esto? Nunca hubo nada que me dijeran que hiciera sentido conmigo. Y entonces nunca hubo ruptura, ¿sabes? Lo único que hice fue emputarme después, ¿sabes? Ok. O sea, porque siendo adolescente no tengo ningún recuerdo de eso. O sea, solo... ¿qué? Yo me acuerdo cuando se murió Juan Pablo II. ¡Ay, un dramonón! Yo era parte de ese drama. O sea, es que yo de verdad... Y creo que mucho fue coerción Sí. por parte de un contexto que... Es que no sé si a ustedes... Si alguno de ustedes estudió... Alguna estudió en una escuela religiosa. Tú seguro lo ubicarás. Acá En la nuestra producción. producción estudió en una escuela religiosa. Como que parte de la vida social también está marcada por la religiosidad. O sea, como que la abuelita que va a misiones o como tenemos retiro y cosas así, que un poco parte de tu vida social está marcada por ritos religiosos y eso pues está muy cabrón porque Sí. si decides no participar, yo me acuerdo de compañeros que eran ateos a los 12 años por su convicción Ajá. y que les decían, no puedes faltar a misa. Es parte de las actividades de clase. Ah, sí. A mí también me pasaba. Tienes que estar ahí. Había un chico en mi generación que él decía que era satanista. Yo también tenía de esos. Ajá. Sí. Y también decía que era ateo y demás. Y obviamente lo obligaban a ir a las misas. Pero, o sea, era como de, pues es que toda la escuela va a estar ahí. Tienes que ir, es parte de las actividades. Si no quieres participar, no participes. ¿En tu primaria no tenías compañeros que jugaban a la Ouija? Ay, no. Güey, yo sí.
Qué miedo, güey. Sí, sí. Y yo después haremos un episodio para decirles no se metan con cosas que no entienden, amistades. Mi mamá siempre dice no abras puertas que no sabes cómo cerrar. Es correcto. Pero es que, por ejemplo, ahorita que hacías este comentario de las misiones y demás, Ajá. a mí lo que me pasó durante mi adolescencia, o sea, secundaria, prepa, Ajá. fue que justo empiezan a pasar esto de las misiones y demás, y todo el mundo estaba muy emocionado por las misiones. Ajá. Yo nunca fui a misiones. Ok, yo tampoco. Y nunca fui a misiones porque sí soy medio mamona, güey. Y yo juzgaba a mis amistades que tampoco eran religiosas, que no iban a misa, que, no Ujú. que decían que no creían y tal, pero iban a misiones por la experiencia. Yo Porque decía, es parte de tu vida "Ve-". social. O sea, sí, pero a mí me daba mucho coraje, güey. Porque yo decía, es que eso es no entender de qué se tratan las misiones. Ah, Las no, por misiones completo. literalmente es ir a performar cosas religiosas, güey. O Ujú. sea, a eso vas. Está en el nombre, ¿sabes? Y es como de, sí, pero es parte de la experiencia. A mí me daba un coraje. Porque yo decía, pues si vas a participar en un rito religioso, pues entonces sé religioso, Ujú, ¿no? ujú. Y me pasó en la prepa, y en ese momento o en mi escuela hacían ¿cómo se llaman? Las confirmaciones. Yo no estoy confirmado. Yo tampoco, pero llega nadie. Tampoco. Ah, bueno, acá sí está confirmado. ¿Estás o no estás? Confirmado. Ah, ¿ya Claro ves? que sí. Entonces, ¿cómo te casaste? Por palanca. Guau. Huevos. Cuando a mí me preguntó el sacerdote si estaba confirmado, le dije que no y que no me planeaba casar porque no me iba a confirmar. Dijo, no te preocupes, es nieto de Así me dijo. Ya está dando apellidos y todo. Es como Sabina Berman que puso en Twitter que sobornó a un juez. Bueno. Pero es que, por ejemplo, yo dije, se llega el momento de las confirmaciones y todo el mundo se apunta para la confirmación, porque además siento que era como un checklist. Como estas escuelas son ¡Claro! mucho de, tienes que vivir todas las experiencias, entonces ya fui a misiones, check, ya hice tal cosa, check, ya me confirmé, check, ¿sabes? Ajá. Y entonces llegan las confirmaciones y yo digo, pues no me voy a confirmar, porque el sacramento de la confirmación es que tú estás, ¿sabes? De que reafirmando tu fe en la Iglesia Católica. Ajá. Yo no voy a reafirmar algo que no tengo. No me voy a confirmar. Ajá. Y la reacción de todo el mundo que me rodeaba fue que no te quieres casar. Mm. Y yo, pues no sé. Uno, no sé. Dos, pues o sea, yo no creo en eso. ¿Por qué? Ujú. O sea, ¿por qué desde ahorita me estaría preparando para un rito en el que no creo? Y tres, si la persona con quien me caso en el futuro se quiere casar a la iglesia, pues entonces ya lo hago. O sea, Claro. no pasa nada. Pero a mí siempre me dio mucho coraje. Y, o sea, ahorita ya digo, a lo mejor es que bueno que esa parte de la intensidad de Andrea ya se diluyó un poco. Pero en ese momento me daba mucho coraje que la gente participara en esos ritos, como ir a misiones o confirmarse, sin que fuera algo genuino. Ya. ¿Sabes? Ok. Solamente por el afán de ser parte de la dinámica social. Sí, sí, entiendo. ¿Sabes? Entiendo. Pero entonces nunca tuve una ruptura porque nunca hubo nada. O sea, de que, pues Jesús me cae bien, se me hace un personaje chido, pero nunca hubo como un vínculo que se tuviera que romper. Yo me adelanté un poco con la pregunta porque creo que en mi historia, antes de haber una ruptura, yo no sé si hubo en algún momento una gran ruptura. Creo que la relación ha ido fluctuando, Ujú. pero para mí sí hay como un punto importante entre saber en mi subconsciente, creo yo, en mi inconsciente, que había algo queer en mi persona y quererlo parchar con la parte religiosa. O sea, Ok. yo ahora que lo veo hacia atrás, mi hermana se ríe mucho de mí, con toda razón, mis mejores amigas también. Porque a ti te lo conté hasta la semana pasada, que yo hacía cruces en mis cuadernos. Yo me metía a bañar y rezaba. Y Oh, qué fuerte. sí, güey. sí, sí. Y todo eso tiene que ver con, creo yo, como con una sensación de tengo algo que compensar con Dios, ¿no? O sea, porque algo, pues el mismo sacerdote me lo decía, ¿no? Como, es que te tienes que aguantar, etcétera, ¿no? O sea, como a Dios no le gusta eso, ¿no? Y como esta sensación muy adentro de, pues yo sé lo que quiero, sé lo que deseo, veo a Zac Efron y siento cosas. Tengo que compensarlo con Jesucristo, ¿no? Órale. Y entonces, pues mucho tiempo fue así. Y después yo decidí, creo que fue una decisión de muchas como cosas convergiendo. ¿Sí se dice así? Sí. Porque yo hice hasta el penúltimo año de prepa en esta escuela religiosa en Tampico y luego nos mudamos. El último año que
justo en estas escuelas que son medio sectarias, es como una cosa de, es mi último año y mi último minuto, etcétera. Y entonces, yo sentía que me había faltado esa experiencia, ¿no? Y aparece la posibilidad de el voluntariado jesuita y yo decidí tomarla. Y ahí sí no presionado por nadie. Mis papás tenían mucho miedo. Yo también me iba a ir de voluntariado. Es que es una cosa como muy... O sea, yo fui voluntario 6 meses en un albergue de migrantes en Veracruz. Y entonces iba motivado, yo ya ahí era chairísimo. Y era, sí, como un güey de izquierda, que me considero que sigo siéndolo. Y tenía como muchas ganas de hacer cosas. Y pues apareció esta oportunidad, apliqué, me aceptaron, básicamente. Y era lo que me seguía uniendo con mi prepa de antes. Y me voy. Y ahí conozco a una de las personas que más me han cambiado la vida, que es una monja, una religiosa ruda como la chingada. Yo me acuerdo, tú sabes lo desubicado que soy. El primer día que yo llegué ahí, me dijo, te voy a enseñar cómo llegar al albergue, de tu casa al albergue. El segundo día me dijo, te vas caminando. Me perdí. Y me pegó una regañada, pero de repente, conforme fui conociendo yo a esta religiosa, por ejemplo, hay muchas personas trans que migran de Honduras o de El Salvador hacia México por la violencia transfóbica que viven en sus países. Y yo me acuerdo que cuando llegaban, o sea, yo era una persona con muchos prejuicios y muchos miedos y mucha LGBT-fobia interiorizada, aunque sabía que era LGBT muy en el fondo. Y yo me acuerdo que llegaban personas trans y a nosotros nos tocaba como revisarlas y como darles la bienvenida al albergue. Y normalmente los hombres revisábamos a los hombres y acompañábamos a los hombres y las mujeres a las mujeres. Entonces cuando llegaban las personas trans, que de nuevo estamos hablando de un adolescente que no tenía sensibilización respecto a los temas LGBT, yo con mucho miedo me acercaba a ella como de ¿y qué hago? ¿Y quién le acompaña? Y etcétera. Y con su rudeza de siempre me empezó a decir como de cuando una persona te necesita y cuando una persona necesita en su vida, eso es lo de menos, ¿no? Qué fuerte. Y fue para mí un acercamiento, fue la primera vez que yo de verdad sentí una conexión con algo más grande de una manera real y no motivada por el miedo. Ok. Y entonces yo iba a las misas, que aparte muy punk, por eso no digo su nombre porque rompió muchas reglas, las oficiaba ella, ¿no? Así como que hacíamos ceremonias en las que solo estaba ella y nosotros. De rockstar, de verdad. Una vez nos apuntaron con una pistola y me acuerdo que ella salió del albergue sin el miedo de... Sin el miedo de nada, güey. Con la confianza de una persona que se siente protegida por Dios. Ella sí dijo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ajá. Y me acuerdo que le arrebató la pistola de la mano al güey. La pistola no estaba cargada, pero ella no lo sabía, Ajá. ¿no? Y ahí, por primera vez, tuve una relación con esto que hace rato ChatGPT nos dijo que es la espiritualidad. Y dije, entonces no es una limitante la persona que soy con tener una relación con algo más grande. Uh-huh. Y empecé a rezar de una manera distinta y a vivir mi fe de una manera distinta. Y ahí lo dejo para seguir platicando sobre esto. Quiero hacer un paréntesis antes de que hagas la... Es que, o sea, como el ya platicarlo hace que vengan muchas cosas como a mi mente. Ajá. Y creo que ya sé dónde estuvo la ruptura. Porque justo al principio, y lo tengo como bloqueado. No, o sea, no bloqueado, solo como que se me borró de este tema. Porque cuando yo era niña, tengo una tía que es hermana de mi mamá, a la que yo quiero y amo con todo mi corazón. Y ella, te digo que nos daba clases de catecismo. Le decía la doctrina, ¿no? Íbamos los domingos. Sí, sí. Y ella tuvo una situación sobre la que no voy a platicar porque no es mi historia para contar. Claro. Pero ella, de verdad, yo conozco muy pocas personas que tengan un corazón tan bonito como el de ella, ¿no? Uh-huh. Y ella genuinamente creía en este Dios amoroso, güey, y demás. Y así me lo enseñaba. Uh-huh. Y ella genuinamente lo creía, güey. Así se compartía con otras personas. Y cuando yo tenía como 7 años, ella tuvo una situación en su vida en la que muchas personas como importantes o de un rango importante en la iglesia en esta región fueron unas culeras con ella. Ajá, pero unas culeras, güey. Y le hicieron muchas cosas
que yo dije, pinche gente, güey. O sea, teniendo yo 7 años, ¿no? También, o sea, sí tiene que ver que yo veía a mi tía como este ser supremo al que yo amaba muchísimo. Pero incluso ahorita, siendo una mujer adulta, lo vuelvo a pensar, güey, y me da todavía más coraje. Claro. Entonces, como en mi cabeza de niña de 7 años, yo decía, como alguien que está haciendo las cosas como desde todo este amor, güey, y de querer hacer las cosas bien y de hablar de Dios desde el amor, güey, y la compasión, ¿por qué serían unos culeros con ella? ¿Por qué le estarían haciendo eso? Claro. Y entonces, pues siendo a los 7 años, güey, pues ¿qué otra cosa se podía construir ahí cuando quienes eran los líderes de estas iglesias y de este espacio y de estas dinámicas habían sido tan ojetes con alguien a quien yo quería tanto, Por supuesto. ¿sabes? Entonces, yo creo que por eso nunca arraigó nada ahí, la verdad. Es que me llevas al siguiente punto, porque para mí fue prácticamente una cosa muy similar. Ujú. Después de, justo, ¿no? Como poder reentablar esta relación, yo me meto full a cosas con la compañía de Jesús, que son los jesuitas, etcétera. Me encanta que se llame la compañía de Jesús. Está padre, ¿no? Y sobre todo con dos corrientes, o sea, me enamoro como de dos corrientes importantes, que es, por un lado, la teología de la liberación y por otro lado, la perspectiva de reconstrucción del tejido social, que es una perspectiva que han aplicado jesuitas aquí en México con mucho éxito. Pero después me toca regresar a Irapuato. En ese momento mi familia vivía en Irapuato. Y mi mamá tenía muchas ganas de como ir a misa los domingos. La empiezo a acompañar. Y empiezo a volver como a sentir que este encuentro que yo había tenido con la espiritualidad y la religión, la espiritualidad cristiana, por decirlo de alguna forma, Ajá. había sido la excepción y no la norma. Ok. Y que la institución en la que todo esto estaba enmarcado, justo, pues básicamente era un montón de gente que, lo voy a decir muy burdamente, tenía la idea de que yo no debería existir. Ujú. Y entonces empieza a ser irreconciliable de alguna forma para mí. Sí, a la fecha creo en todo lo que sentí allá y entonces, ¿no? Y el mayor crecimiento como persona que he tenido fue escuchando a esta mujer que está entregada a su fe. Ujú. Pero también creo que todo eso está enmarcado en una institución que activamente es responsable de un montón de muertes en la pandemia del VIH-Sida, porque hizo activismo, la Iglesia Católica hizo activismo en contra del uso del condón, Ujú. que considera, yo creo que cuando no permites que las mujeres ocupen el puesto más alto. Sí, claro, sí, nos considera inferiores. Eso Ajá. significa que las considera ciudadanas de segunda, que no cree que las personas trans existan y que no cree que el amor entre dos personas del mismo género sea amor. Ujú. Y que culpabiliza a las personas por vivir su sexualidad y muchas otras cosas. Y ahí fue la ruptura, Ya. ¿no? Como que cada vez estos aspectos... Y a esta mujer la sigo amando con mi alma y la sigo admirando profundamente, pero cada vez estos aspectos buena onda de la iglesia me parecían insuficientes porque decía, pues sí, pero ¿Pero todo qué está, más? está Ajá. rodeado de esto, de exclusión, de discriminación y muchas veces de odio, Ujú. ¿no? Hace semanas de que ustedes están viendo esto, Donald Trump fue reelecto y es en gran parte por el activismo de las iglesias protestantes y católicas en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces, yo ya no podía como empatar con eso y esa fue para mí la ruptura, ha sido la ruptura más difícil de mi vida. Ujú. Pero para mí ya no era, y tú y yo estábamos en espacio, trabajábamos en un espacio marcado también de alguna forma por la religiosidad. Sí. Sigo trabajando en instituciones que tienen que ver con lo religioso, pero sí tuve que romper, ¿no? Ujú. Y tuve que romper, y eso llevando a otro punto que platicaremos después, ha sido muy difícil encontrar, bueno, ese camino yo decidí que ya no es. ¿Y ahora cuál? ¿Cuál? Ajá. Oh, qué fuerte. Qué fuerte porque
una de las cosas que yo más le envidio a las personas que son religiosas es poder encontrar paz y consuelo en esos espacios, Total. ¿sabes? O sea, el que se ponen a rezar o van a misa o hablan con un sacerdote o hacen cualquier parte como de estos ritos o de esta parte religiosa y les trae y les reconforta de cierta manera. Nunca lo has sentido. ¿Nunca? Te lo pregunto. Yo no, Nunca. jamás. Yo sí recuerdo en algún momento decir, ya está en las manos de Dios. No, yo jamás. Y es una sensación que extraño mucho, pero que no encuentro. Es que es eso, o sea, porque sí se los envidio, o sea, sí me Sí, gustaría total. un día poder decir, ya esto no me toca, Ujú. ya alguien más grande y alguien más poderoso que yo se hará cargo, ¿no? Sí. Pero nunca lo he sentido, nunca me ha pasado y nunca lo he encontrado en otro lado. Ahora, el que no lo haya sentido, porque I tried. O Claro, sea, claro. se ha intentado. Más porque genuinamente nunca he estado en espacios que no sean religiosos, Ujú. ¿no? O sea, yo salí de la escuela en la que estudié y me metí a la universidad que seguía siendo religiosa y luego me metí a trabajar en la escuela en la que estudié. O sea, ¿sabes? Pero se ha intentado y nunca lo he sentido y no, o sea, sí lo envidio, pero tampoco creo que lo necesite, Ah, no, ni yo. ¿sabes? O sea, para mí esta idea de que alguien más se hará cargo, creo que me da mucha ansiedad, Ya. ¿sabes? Yo, yo tenía una conocida que su mamá era del Frente por la Familia. Y era así, fiel, ¿no? Y apasionada defensora de la familia y de la vida, bajo estas dos concepciones muy rígidas. La señora se murió Ajá. y me tocó ir al funeral. Y la familia estaba tan tranquila porque todos decían, es que mi mamá está con Dios. Estoy seguro. Órale, qué chido. Puta envidia, güey. O sea, no sé si en muchos años que me toque vivir algo así, espero. Espero que sean muchísimos años. Bueno, ni siquiera, güey. Es que ya lo estoy pensando y digo. Mariana, una de mis mejores amigas, siempre me dice: ¿No te da ansiedad la idea de morirte y que no haya nada? Ay, ojalá no haya nada, güey. Güey, es lo que más paz me da en el mundo. De por eso estoy haciendo tantas cosas ahorita. Pues ya porque lo ya hice. cuando me muera. Ya lo hice, ya lo viví. Sí, ¿Sabes? sí. Y eso pienso de la gente a la que quiero también. Pero sí envidio eso. O sea, como el que el mundo se esté cayendo Ujú. y decir, está en manos de Dios. Ujú. No lo he sentido mucho tiempo. Eso. Ok. ¿Sabes qué? Sí lo envidió, pero el intercambio para mí no vale la pena. Ni para mí. Ajá, porque al final yo tengo 31 años viviendo en esta ciudad y en Ajá. este estado que es súper religioso y súper conservador. Y he escuchado una y otra vez discursos que en mi cabeza no hacen sentido. Ujú. Como este asunto de, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué deja que sucedan cosas malas? Es que el libre albedrío, no, pues qué chingón. Qué chingón decir, Sí. yo podría, pero tú escoge. O sea, esas cosas desde que estoy chica no me hacen sentido. No me hacen sentido estos grupos de gente que están muy bien con que otras personas sufran y con que otras personas mueran solo porque no quieren que vaya en contra, entre comillas, de lo que dice su religión o su sacerdote o su libro. No sé, güey. Totalmente. Me pone de malas. Y sí envidio esa sensación, pero no la envidio lo suficiente. No la envidio tanto como odio esa sensación. De Por ver a la completo. gente decir, pues es que está en manos de Dios. No, muchas cosas no están en manos de Dios. Es más, la mayoría de las cosas no están en manos de Dios. Están en manos de las personas que estamos aquí. Y los que sistemas que tenemos. construimos. Exactamente. Sí, Entonces también creo que es una postura muy cómoda a veces. sí. ¿No? Esta sensación de, gracias a Dios tenemos comida en el plato. No y es entonces, cierto. gracias a Dios, hay otros que no la tienen. Ajá. Y aparte no es gracias a Dios, es gracias a un montón de sistemas que funcionan y un montón de privilegios que tienes para poder comer todos los días. Total. ¿No? Ajá. O sea, y eso a mí no me gusta. La verdad es que me pone de malitas. Sí, y todo esto lo decimos con el total respeto para la vivencia de cada uno, de cada una, cada une, de su propia espiritualidad y de su propia relación con
Dios, con lo trascendente, con lo que ustedes quieran. Ajá. Pues, Esta es como la cosa que nosotros hemos vivido, ¿no? Sí, total. Y la manera en que nos hemos relacionado. O sea, me ha tocado ver muy de cerca y más conforme me voy metiendo con cosas que tienen que ver con el activismo, con la política, etcétera, cómo las instituciones religiosas se ponen en medio Sí. del progreso de los derechos y de la vida. ujú. Teníamos muchas otras cosas que hablar, pero yo creo que, y cerrando, esa es la pregunta que te quería hacer. Pensando en esto, ¿no? Ajá. En lo que decíamos hace rato, que es la espiritualidad, ¿no? Ujú. Que es, o sea, no somos personas religiosas. No, en absoluto. Yo tampoco te puedo decir que sea una persona atea. No, yo quería decir algo antes. Ok. Y es, me considero, a pesar de que no soy católico practicante, ni mucho menos, sí me considero que tengo una moral profundamente cristiana. Ok. Y hace rato tú decías, ¿no? Como Jesús me encanta como figura, etcétera, ¿no? Justo, no de la primera parte donde ve a los clavos de Cristo y ve cómo sufrió por ti, etcétera. Ujú. De esta segunda parte de entrar en contacto con una religiosidad que es cercana al comunismo, ¿sabes? Ujú. O sea, de una religiosidad muy punk, que se trata del cuidado del otro y de la igualdad y la comunalidad, etcétera. Ujú. Yo creo que sobre esa, ahí se construyeron mis principios. Y hoy Sí. como una persona que hace lo que sea que hago a favor de las personas LGBT, etcétera, para mí se sostiene en principios profundamente cristianos. La verdad es que estoy en las mismas. Nunca he sido una persona religiosa, pero crecí en ambientes religiosos, justo por las escuelas en las que estudié y las escuelas en las que trabajo. Y como las bases sobre las que está construido el sistema educativo con el que yo crecí y el sistema educativo con el que a la fecha trabajo, a mí Ajá. me hacen muchísimo sentido. A mí también. Todavía cuando entré a trabajar en la universidad donde estamos ahorita, bueno, ahorita yo no, pero en enero próximamente, cuando te hacen estos cursos de iniciación y demás, Ajá. vuelves a leer un montón de cosas, ¿no? Sobre en qué está basado y cuáles son los principios y qué es lo que busca la educación jesuita y demás. Y yo lloraba, güey. O sea, lloraba porque me hacía muchísimo sentido. Ajá. Entonces creo que lo comparto. De hecho, cuando yo renuncié a mi trabajo, el que alguna vez tú y yo compartimos, Ajá. yo cuando renuncié fui y le dije al rector, yo estoy renunciando porque lo que ustedes están haciendo aquí, lo que me están pidiendo que haga, no es lo que me enseñaron en esta escuela. Total. No son los valores que a mí se me enseñaron y si hay queja de mis valores, me los enseñaron aquí. Ajá. Y por eso les decía, San Ignacio estaría muy decepcionado. San Ignacio estaría decepcionado. Entonces, sí, creo que yo estoy en las mismas. Sí, o sea, después de, creo que hubo mucho dolor para mí relacionado con la religiosidad, pero la verdad es que también creo que es parte fundamental de mi columna moral, Ujú. de cierta forma. Sí, total. ¿Dónde encuentras ese sentido de trascendencia? Si es que lo encuentras. En la gente, güey. Ok. O sea, creo que quizás el sentido de trascendencia yo lo he encontrado en la chamba de dar clases y después en la chamba como de compartir conocimiento aunque no sea en un aula, Ok. ¿sabes? Porque no te puedo decir que no sea una persona como espiritual, o sea, que sea cero espiritual, porque sí creo que hay otras cosas que están más allá de nuestro entendimiento y que funcionan a niveles que nunca vamos a entender Correcto. y que me hacen sentido, pero para mí no hace sentido como pensar en la trascendencia como algo que está más allá de mí y de la gente con la que comparto, ¿sabes? Ujú. O sea, a mí lo único que me hace tener sentido en estar haciendo las cosas y trabajar o sea, como ahora sí que hacer un mundo mejor. Ajá. Es la gente, güey. Es la Ujú. gente con la que comparto, es la gente que han sido mis estudiantes, es la gente, güey. Ahí es donde las cosas tienen sentido, Sí. ¿sabes? Como cuando compartes con personas y dices, estas personas también quieren que el mundo sea un lugar más seguro y más saboroso y más incluyente y más compasivo y más, 4Cs, güey. Ajá. Ahí es donde las cosas me hacen sentido, ¿sabes? O sea, sí, ese es el espacio. O sea, obviamente ahorita encuentro muchísimo sentido en mi bebé, Claro. ¿no? Pero creo que incluso el sentido que encuentro con mi bebé está muy vinculado con eso. Sí. O sea, porque cuando yo me embaracé y y recibía estas preguntas en Instagram, muchas veces me preguntaban como ¿por qué traes a un bebé a un mundo que se está cayendo a pedazos?
¿Qué no te da miedo? Y yo, pues sí, pero me da miedo por mí y me da miedo por los bebés que están naciendo en Palestina, güey, en pleno desmadre, güey. Me da miedo por todas estas personas. Entonces, si yo, una persona que está rodeada de muchísimos privilegios, puede criar a alguien que pueda hacer algo, o sea, de que una está trabajando y puedes como seguir esa cadenita de vamos a trabajar, porque Ajá. la gente no nos vamos a ir a ningún lado Ujú. pronto. Ujú. ¿Va a estar de la chingada? Sí, va a estar de la chingada. Pero creo que el que yo diga, ay, pues ya va a estar de la chingada, ya mejor nos morimos todos, no le hace ningún bien a nadie, Ujú. ¿sabes? Porque pues van a seguir naciendo bebés en todos lados. Y está bien, no pasa nada. Pero entonces tenemos que chambear para eso. Y eso es lo que a mí me hace sentido. Vamos a chambear entre todos para que no sea tan ojete mañana. Ajá. ¿Sabes? A lo mejor es muy ojete hoy, a lo mejor mañana podemos hacer que no tanto. Ya. Ahí, no sé si tuvo sentido. Total. Yo, total, lo que tú dices, en la comunidad y en la comunalidad, o sea, como en el Ujú. sentido de vivir con otros, y voy a justo remitirme a mi pasado católico, porque justo no sabía, no creen que me selló el versículo de memoria, lo acabo de buscar, no es Mateo 18 al 20, Me encanta. pero es esta frase de, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Ajá. Y creo que ahí es donde mi sentido de conexión con algo más grande existe, en el encuentro con el otro, ¿no? Ok, sí. Ajá. En el encuentro honesto con el otro. O sea, te puedes encontrar y hacer small talk y listo, ¿no? Pero cuando se encuentran 2 o más personas por algo más grande, y ese algo más grande puede ser, se aman, se desean, tienen el mismo miedo, ¿no? Tienen ganas de que el mundo sea distinto, lo que sea. Ahí para mí está el sentido de trascendencia y de algo más grande. Yo no encuentro el sentido de trascendencia en la individualidad. Ujú. Esas corrientes New Age las respeto y me parecen cool. Pero para mí el sentido de trascendencia está En lo comunitario. en el encuentro con las otras personas. Qué bonito. Que también me parece profundamente cristiano al final. Sí, pero está cute. Está gusta. cute. Pues ustedes cuéntenos cuál es su relación con eso, ¿no? Con eso más grande. De nuevo, este episodio fue hecho con el total respeto de lo que tú creas. Sí, claro. Y más bien como por contar lo que nosotros hemos vivido. Ujú. Me gustó. A mí también. Oh, cute. Vamos a una pausa. Recomendaciones de regreso. Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. Qué fuerte todo. Me siento yo ya, como que fui a terapia, saqué todo. Ay, qué fuerte. Pero bueno, es la última sección del episodio, las recomendaciones. Andrea, Sí. ¿qué pasó? Es que me empezaron a bostezar y dije, no. No hasta que se acabe este episodio. ¿Quieres empezar o quieres que empiece? Yo empiezo porque si no se me va a olvidar cómo Va. se llama. Yo les voy a recomendar una película para variar. Ajá. Y se las voy a recomendar para que así de que se preparen unas palomitas y vayan a cotorrear. Ajá. Porque así de que tú digas, ¡ah! ¡Qué peliculón! La neta no, pero me pareció muy divertida. Tan divertida como puede ser una película sobre un asesino serial. Ujú. Y es La trampa de M. Night Shyamalan. Ajá. Yo debo decir que he disfrutado mucho el trabajo de M. Night Shyamalan los últimos años. Los últimos años siendo 2023 y 2024. Tocan a la puerta. Esa me gustó muchísimo. Esa no la he visto. A mí me Le traigo encantó. muchas ganas. Esa sí les puedo decir, me encantó. Ajá. La trampa me pareció palomera. Ok. Pero la disfruté lo suficiente como para decirles, véanla. Véanla y me dicen qué opinan del final. Porque iba yo a tener muchos comentarios sobre el final, pero prefiero No, pues es Prefiero una no película de spoilear. M. Night Shyamalan, seguro hay un plot twist. varios. Ok. Varios, porque es así de que trademark. Pero el último plot twist está curiosón. Ok. Está chistosón. Pero sí véanla porque siento que está ahí. Es una película que yo no sabría decirles si es la peor película que he visto este año o es la mejor actuación que he visto en mucho tiempo. Ok. Va así como campechaneándose. Está bien, o sea, me divertí. Y si usted se quiere divertir como yo, una mamá de 31 años que no sale de su casa después de las 5 de la tarde, véala con sus palomitas. La neta es que siento que está chido. Y la otra, la de, ¿cómo se llama? No, Tocan a la puerta, Tocan ¿no? a la puerta, Sí. ajá. Esa sí me parece un peliculón. Neta, qué peliculón se aventó. Yo dije, este señor se volvió a ganar mi respeto. ¡Wow! Ok. Esas son mis dobles recomendaciones el día de hoy para ustedes. ¿Tú qué vas a recomendar? Ay, yo voy a recomendar una serie con la que estoy obsesionado. No la he acabado. Si el final no está bueno, ni modo.
Yo ya tengo mi misión de promover Apple TV Plus. Porque hay un buen de cosas bien padres. Ay, patrocínenos Apple TV Plus. Y nadie sabe que existen. O sea, nadie ve nada en Apple TV Plus. No, es triste. Pero está ahí la nueva serie de Alfonso Cuarón, que se llama Disclaimer. En español le pusieron Desprecio. Desprecio. Así lo tradujeron. No, pues mal. La dirige Alfonso Cuarón, que también escribió el guión con base en una novela. Ok, La fotografía es de Manuel Lubezki. obvio. Y el elenco, o sea, es que es Kate aviéntate Blanchett. elenco. Kate Blanchett, Sacha Baron Cohen y Kevin Kline. Y Leslie Manville. Sacha Baron Cohen me quedé bien mal. A mí también, pero actúa muy bien, la verdad. Me parece buen actor. Esta es la premisa. Ok. Kate Blanchett hace a una heroína como hacer documentales. Hace documentales sobre las grandes injusticias de este mundo, ¿no? Wow. Ajá. Y entonces, ella está casada con Sacha Baron Cohen y un día le llega una novela en la que hay una protagonista que ella muy pronto se da cuenta que es ella y relata un pasaje como muy oscuro de su pasado, Ok. ¿no? Entonces, esta primera figura como de esta mujer que es el estándar moral de la sociedad y como desnudar esa figura intocable como pues, alguien que moralmente muy cuestionable. Y la novela llega de manos de Kevin Kline, que casi no hace papeles y aceptó este proyecto pues porque quien no quiere trabajar con Alfonso Cuarón. Y la serie sucede en 2 líneas temporales, en el presente y en un pasado bastante lejano en el que pasó este hecho oscuro. Y Cuarón toma la decisión de que son actores totalmente distintos en el pasado. La chava que hace el personaje Kate Blanchett, la verdad, no se parece tanto a ella, pero actúa cabrón. Y en el pasado sale este actor que se llama Louis Partridge, que es el novio de Olivia Rodrigo. Y un hombre muy guapo y gran actor. Ahorita te lo muestro, es muy mi tipo. Súper sí. Ajá. Y pues no quiero decir, es que también tiene muchos plot twists, Ajá. pero básicamente pues explora como la complejidad de arrastrar pues un poco pecados del pasado, ¿no? Órale, qué fuerte. Eh, Fuerte palabra. Pues hay un recurso del que a mí me parece que abusa, que es el narrador en voz en off. Hay mucha narración en voz en off y aparte a veces en primera persona y a veces en tercera persona. Un recurso extraño que a mí me parece que funciona a veces y que en momentos está excedido. Pero visualmente es una cosa preciosa. Las actuaciones. Kate Blanchett para mí es la mejor actriz que ha actuado en la vida. Ha actuado en las actuaciones de la actuación. Y es yo diría que es como un thriller erótico. Ok. Muy doloroso en momentos. Muy, muy doloroso. Y solo son 7 capítulos. Es una miniserie, no tiene segunda parte ni nada. Ay, me encantan esas, güey. Cuarón dice que la escribió, porque obvio, ¿no? Él es cineasta de verdad, entonces no hace tele. Que él lo escribió como si fuera una película y luego lo partió en 7 partes. No le creo nada. Pero a mí me encanta el trabajo. Pues sí, eso hizo que hueva, O sea, A mí me encanta el trabajo de Alfonso Cuarón. Y esta serie en particular, vaya, no es lo que más me ha gustado que ha hecho. Pero el estándar está muy alto. Y se los recomiendo mucho. Se llama Disclaimer en Apple TV Plus. Para cuando están viendo esto ya salió la serie completa. Pues, ¿sabes qué? Yo extraño mucho que sean cosas para adultos. Creo que ya todo es un poco para niños, la verdad. O sea, todo es un poco como... family friendly. Sí, ajá. O aunque no, ¿sabes? Voy a ponerte el ejemplo de Deadpool. No es family friendly, hay mucha sangre, etcétera. Pero es para niños. O sea, parece que lo escribió un niño. Un niño que acaba de escribir las groserías y la sangre. Y siento yo que hay muchos productos culturales así. Ajá. No, esto es una cosa de temas densos. Con situaciones muy complejas. Y sí, como para niños grandes. Entonces... y aquí somos niños grandes. La serie se llama Disclaimer. Está en Apple TV Plus. La vemos. Y nos dicen qué piensan. Muy bien, pues hemos terminado. Aparte huele a comida. Huele a comida, sí es cierto. Sí, muchas gracias, Andrea. Gracias, Luis. Gracias a todos que nos acompañaron hasta aquí. Gracias a Pal, nuestra producción. Gracias a les Patreons. Y aquí les esperamos la próxima semana. Y adiós.
Sí. Bye. ¿Quién como Dios?